cualquier caso, Rodri, bueno, tenemos media horita por delante para hablar principalmente de lo que han hecho los equipos ingleses en esta Champions League, ¿vale? Ayer hicimos lo propio con los equipos italianos y los equipos franceses. Hay un italiano clasificado, hay dos equipos franceses. Ahora vamos con Inglaterra, que han estado a punto de hacer pleno, de no ser por el Manchester City, que seguramente en agosto la mayoría lo pondríamos como el gran candidato precisamente de Inglaterra. Evidentemente tengo que empezar a preguntarte por esto, por lo del Manchester City. Claro, la pregunta que se está haciendo todo el mundo es clara. La era Pep Guardiola, ¿para ti ha finalizado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí Pep, no los jugadores? ¿No Pep, sí los jugadores? ¿Ambos? ¿Cómo lo has visto? Pero llevándolo un poco al caso de España, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si la etapa de Diego Pablo Simeone ya acaba en el Atlético de Madrid? Yo eso es lo primero que me planteé cuando acabó el partido contra el Real Madrid. Lo que pasa que es que a mí lo que realmente no que me doliese, pero que me llamó la atención es ver un equipo que ni siquiera, o sea, ni un futbolista hizo un sprint para presionar, ni un conato de rebeldía, nada, absolutamente nada. Entonces eso ya significa que el mensaje ha dejado de calar en esa plantilla. Obviamente van a ser jugadores importantes, pero claro, la reestructuración que tiene que hacer el equipo es importante y yo sinceramente con el mercado invernal que han hecho, que ya se han gastado mucha pasta, no me parecen futbolistas, uno, ni que vayan a tener un impacto inmediato superlativo, sí que Nico González te puede cubrir o parchar esa baja de Rodri, Marmús, pues bueno, ya está aportando cositas, Kusanov fue titular el otro día, pero ni creo que vaya a ser un impacto inmediato brutal, ya no hablo ni por eso, eliminador de Champions, están fuera de Carabao, FA Cup todavía están dentro, pero bueno, hasta la final tienen un camino largo todavía, y se están jugando en Premier a entrar en Champions. Yo, sinceramente, el impacto de estos fichajes, no sé si ni siquiera les va a valer para entrar en Champions. Me imagino que sí, o me quiero imaginar que sí. Lo que pasa es que a largo plazo, me parece que la calidad de la plantilla, sobre todo también teniendo en cuenta los jugadores que han dejado ir, va a bajar drásticamente. Es decir, es muy difícil acertar en los fichajes del Manchester City como ha hecho durante la última década y en esto ya se han gastado 200 millones de euros solo en un mercado de fichajes y me parece que el salto competitivo que va a dar el equipo, tanto a corto como a medio como a largo plazo, no va a ser lo que venía siendo el Manchester City en los últimos años. Sobre todo, no sé si tú tienes la misma sensación que yo, que el hecho de que ha hecho unos fichajes que creo que al medio largo plazo pueden estar bien, pueden ser los típicos fichajes que te pueden aportar para el Manchester City, pero en la suma que hace no te da una reestructuración de 200 millones. A lo que me refiero es, No, 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 no. Nico González cuesta 60, todos sabiendo, incluso el propio Manchester City, que no cuesta 60 millones. Simplemente es en el momento en el que lo fichas. Y el caso de Kusanov también, por ejemplo, no sé si tú lo tenías un poquito más controlado de antes, al ex central del Lens, pero yo por lo menos que lo he visto por primera vez, tanto en su debut con el City, que no sé si fue contra el Chelsea, me parece. Ah, el Chelsea, sí. El Y nuevo debut. claro, y los dos partidos bueno, y este partido de Champions con el Madrid, le he visto muy, pero que muy verde. Insisto, también es A verdad ver, que el es un equipo no le jugador ayuda. y tiene carencias. O sea, es un futbolista que para ser central, para Pep Guardiola, con el balón no se maneja nada bien. De hecho, el otro día cuando se le exigía subir un poquito y trepar la banda, porque eso es otra cosa aparte, el planteamiento de Guardiola el otro día con ese 4-4-2 Sí, raro, fue raro. con Savinho casi... O sea, no sé, o sea, fue una cosa muy rara y cuando a Kusanov se le pedía sumarse un poquito en ataque, se ve que es un jugador que con el balón es extremadamente limitado. Lo que pasa es que es una máquina de guerra, el tío va al choque muy duro. Se supone que va a ser el heredero, debería ser el heredero de Rubén Díaz, que a Rubén Díaz yo creo que todavía le queda un poquito en esta plantilla, no es todavía de esa generación de los Bernardo, Kevin De Bruyne, que ya son un poquito más mayores y no está en esa generación anterior un poquito de Rodri todavía. Entonces ahí a lo mejor Rubén Díaz le puede dar un poquito de tiempo a Kusanov, igual que a Víctor Reis, que ni siquiera le hemos visto casi con el Manchester City, creo que jugó con el Leyton Orient en FA Cup, pero el resto desaparecido. Pero más allá de eso, sí, es un jugador verde que tiene carencias, evidentemente lo tienen que trabajar mucho con él. Mm. O sea, yo creo que si partimos de la base de esta reestructuración del City que hablamos y de los jugadores que deben ser imprescindibles, entiendo que más allá de Rodri, que lo contamos como eje vertical del equipo cuando se recupere, entendiendo que Haaland también, ¿no? Se supone. Yo creo que Rubén Díaz a priori debería también estar ahí, por un tema de edad y por un tema de liderazgo de importancia. Por supuesto, Bardiol. A partir de ahí, ¿tú qué jugadores más dirías que pueden sumar? Entiendo que Foden por un tema de down, que ahora esté mal, ¿no? También. Sí, no, debería ser la columna vertebral, que no es todavía la reestructuración que debe de hacer, sino los que ya estaban dar ese pasito Sí. para darle descanso. Yo creo que igual Bernardo todavía puede aguantar, pero ya en un rol más secundario. Bernardo ya va a cumplir o tiene ya 30 años. Kevin De Sí. Bruyne va por 35, si no me equivoco. O sea,
ya tienen que ir dando paso a esa generación y los que están, Haaland ya se puede considerar un veterano, entre comillas, Rodri, Foden igual, es del año 2000, va a cumplir 25 años este año, Rubén Díaz todavía le queda un poquito de cuerdo, le debería de quedar, no tiene 30 años todavía, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, Ederson yo creo que va a seguir este verano por todo lo que pasó el verano pasado con Sí. Arabia y demás, entonces ahí en la portería seguramente haya movimiento, pero esos cuatro futbolistas, Rubén Díaz, Rodri, Foden y Haaland, deberían de ser la columna vertebral sobre la que se sostenga. A partir de ahí, sinceramente, creo que no hay jugador indiscutible ahora mismo en el Manchester City. Pardiol, atrás, si queremos sustituirlo por Rubén Díaz. A partir de ahí entiendo que los fichajes que se han hecho ahora deben ir sumando. Luego a partir de ahí los jóvenes que salgan siempre en una cantera que ha traído gente interesante, más allá de que se acabe quedando vendiendo. Veremos el tema de Macatí, de Rico Lewis y demás. Claro, el tema es que más allá de lo que se quede es la reestructuración que hay que hacer de los jugadores que han sido seguramente los mejores del mundo en su posición, si no de ellos cercanos. Y hablo de los Kevin De Bruyne, el ejemplo más evidente. Bernardo Silva, cercano a ello también. Qué decir de Gundogan, que este para mí es el ejemplo más evidente de que no está para sumar. Y Kyle Walker, por ejemplo, ya se ha ido. Más el tema de Ederson, que al final creo que ya está amortizado, para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, creo que amortizado está ya. ¿Cuál de estos crees tú que tiene que ser salida absolutamente clara, inminente de cara a verano? ¿Y cuál crees tú que al menos todavía se puede quedar en un rol, bueno, de jugador 12-13? Pero yo creo que todas las opciones estarían abiertas. O sea, es decir, por ejemplo, Kevin De Bruyne, que es el caso más claro. Kevin De Bruyne acaba contrato. Evidentemente, si renuevas a Kevin De Bruyne, va a ser como mínimo por el mismo dinero que está cobrando ahora, que hasta que renovó Haaland era el jugador mejor pagado en la historia del Manchester City. Claro, Sí. te compensa tener a ese De Bruyne que el otro día ni siquiera sale en el Santiago Bernabéu. Estamos hablando, no sé si del mejor jugador en la historia de la Premier League. Top 3 seguro, top Podría, 5. sí. Entonces, claro, ¿te compensa quedarse con ese jugador o ya has llegado el momento de, oye, otro capítulo, acaba contrato, quedamos los dos bien y salvo este último año que quizás ha empañado el legado, es impresionante. Yo creo que Bernardo te puede sumar. Walker ya no está, evidentemente, aunque ha salido cedido, no creo que vaya a volver a la temporada que viene y otra vez reestructurarse en la planta. No, eso no No creo que vaya a creo. pasar. Pero es que estamos hablando de los jugadores que han sido capitales en el Manchester City y, como digo, en su posición de los mejores futbolistas en la historia de la Premier. O sea, Sí. Walker creo que no tiene nada que envidiarle a Gary Neville. Y siempre hablamos de Gary Neville como Yo, jugador, no como entrenador. yo Es una diría que cosa Gary Neville fantástica. tiene bastante que envidiarle a Walker, incluso te diría. Sí, pero Gary Neville al final estás hablando del mejor lateral derecho de la Sí. historia del mejor Manchester United, Sí. entonces solo por esa relación. Pero lo que te digo, al final son futbolistas que en su posición han sido de los mejores de la historia de la Premier League. Es que lo que venga tienes que hilar muy fino, ya no solo para superarlo, para intentar igualarlo. Que siempre se habla de, joder, qué difícil es fichar cuando tengo poco dinero, pero cuando tienes mucho dinero para gastarte, que la gente sabe que tienes mucho dinero para gastar y la exigencia es máxima, que se lo digan al Manchester United, que no acierta con ninguno, o los destroza a ellos, porque yo ya no me creo que este equipo no acierte con nada. Es que esta teoría yo te la compro bastante y sobre todo porque además cada vez más los equipos grandes tienen menos la capacidad, aunque tengan mucho dinero, de sacar a grandes jugadores, me refiero. El City ahora, ¿por qué no se va por un atacante? Porque para completar el ataque entre Haaland, Foden y otro. Porque Grealish es otro de los que entiendo que también está en ese momento que, en fin, que Para complicado. descambiarlo. Sí. Entonces, si tú intentas buscar un atacante ahora mismo para el sector izquierdo, a lo mejor hay muchos extremos izquierdos que te pueden sumar, por ejemplo. Pero claro, ¿cuánto te cuesta a ti sacar a Rodrigo del Madrid? Ya no vamos a hablar de Vinicius y de Mbappé porque sería imposible. Rafinha del Barça, ¿cuánto te costaría? Y si es Es que que puedes... estás hablando que hace un año y medio te has gastado 60 millones de euros por Doku. Claro, ¿Qué es Doku? ya, por eso. Ahí está la caída de ese nivel. Claro, Ahí está la caída de ese nivel. y luego sobre todo está el tema de que lo que fiches está también muy condicionado en que el City también es un club que se encuentra en una situación delicada con los cargos, de a ver qué pasa y demás. Realidad es que a día de hoy hay mucha gente que se cree que no va a pasar nada, hay gente que incluso estipula con un descenso a segunda. Yo creo que se va a quedar en una cosa bastante intermedia entre una cosa y otra. Pero si te No hablas por sabemos hablar, no nada. sabemos nada. Entonces, claro, una cosa, bueno, antes de la pregunta que te quería hacer, por el chat por ejemplo estaban preguntando que si se va Ederson, ¿vale? Lo preguntaba Pablacu, si verías a Ortega como portero o si crees que se ficharía otro. Para mí Ortega me gusta. De hecho, el año pasado le da la Premier al City en ese partido Sí, contra el Tottenham que salen cuando se lesiona Ederson, le hace una parada a Heung-min Son, que la Premier es suya, o por lo menos una asa de la Premier debe ser suya. Pero lo que pasa es que yo creo que es un buen portero
para mantenerte el suelo competitivo. Ahora bien, en un Manchester City que te lo imagines campeón de Champions, a mí con Ortega me cuesta, que es un portero que lo vería titular en cualquier equipo de la Premier, sinceramente, porque creo que está infravalorado. Pero creo que ahí demandas un saltito competitivo. Se habla mucho de Mañana, el del Milan, que tampoco está en su mejor momento. Se vio contra el Feyenoord en el partido de ida hace una semana que se comió una y tiene errores ya bastante recurrentes, muchos problemas también de lesiones. Más allá de eso, tampoco hay muchísimas opciones ahora mismo en la portería que se estén manejando que puedan llegar al Manchester City. O sea, es un tema complicado el de la portería también, que no se hablará mucho, pero cuidado. Sí, porque creo que este debate ya lo tuvimos el pasado verano cuando hablamos de la salida de Mamardashvili en clave de la Liga Española, que dijimos, Mamardashvili es la mejor opción de porteros jóvenes y a su vez es un portero que con los pies le cuesta una barbaridad. Y ese relevo de porterías suele ser muy complicado casi en cualquier generación Mm. y ahora creo que seguramente también. Y luego por aquí, también por el chat la gente está diciendo que en izquierda a lo mejor podría ser Marmoush la solución de cara a un futuro, podría Es que, ser, pero pero es tampoco que es un Marmoush. extremo. Es que es eso, Marmoush no es eso. O sea, Marmoush llegó al City siendo después de Salah el tío que más goles había producido en esta mitad de temporada, con el Eintracht, pero Sí, formando una dupla con Ekitike, claro. por lo que podría ser como Haaland orbitando alrededor suya. Claro, vas a girar todo el equipo, todo el sistema para meter una doble punta. No sé, igual Guardiola lo hace. O sea, le hemos visto que al principio de su carrera era muy estricto con su idea de juego y poco a poco ha ido abriendo un poquito la mano. De hecho, el otro día el 4-4-2 en el Bernabéu y es una cosa que nunca me hubiese imaginado en Pep Guardiola. Pero claro, te compensa por Marmoush, que al final el fichaje de Marmoush también tiene lo suyo. Estás pagando 70 millones de euros por un jugador que ya la temporada pasada se puede decir que explotó y esta podía ser de confirmación. Pero en Bundesliga, después de pasar por San Pauli, por Stuttgart, por Wolfsburgo y llegar gratis al Eintracht, que ya sabemos lo que tiene con los delanteros. Sí. Colomwani, Luka Jovic, Haller. Entonces, bueno, yo creo que está aportando cosas en el City, pero claro, para darte ese salto competitivo de que estamos hablando, yo qué sé, de coger el relevo de Kevin De Bruyne, yo no me lo imagino a Marmoush, sinceramente. Es que claro, cuando hablamos de Kevin De Bruyne hablamos de palabras mayores. Aquí, por ejemplo, decía Peri por el chat, Beers es el fichaje. Claro, ¿cuánto te gastas en Florian Beers? No, y aparte es entrar en una guerra, porque según se dice, pues bueno, también lo quiere el Madrid. Él dicen que es mucho del Barcelona, aunque bueno, ni siquiera me parece un fichaje que se pueda plantear el No. Barcelona. Creo que tampoco es lo que necesita el Real Madrid, pero bueno, solo por estar en esa pelea de los 100 millones, de ahí tira para arriba. Y más acercándome creo que a 150 que a 100, ¿eh? O sea, un jugador que creo que lo querría cualquier equipo del mundo porque es de los mejores jugadores del mundo en su posición. Conclusión, que si el City quiere fichar jugadores de relevo absolutamente inmediato, de los De Bruyne, de los Bernardo Silva, de los Walker, de los Grealish y demás, eso evidentemente significa pasta. Bueno, más allá de lo del City, que la última pregunta que te iba a hacer es si crees que Guardiola, tú entiendo que creemos que se va a quedar, ¿no? ¿O tú eres partidario de la que no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sinceramente Guardiola, viendo lo que ha pasado, ya no solo ahora, sino desde el día que renovó, creo que su idea era decir, no voy a irme dejando el club hecho unos zorros, es decir, porque también se va Chiqui de la dirección deportiva, va a llegar Hugo Viana desde el Sporting de Lisboa, Sí. entonces decir, no vamos a romper con todo ya, que estaba aquí muchísimo tiempo y de repente desaparezco, el equipo en volandas y bueno, a ver qué pasa. No, creo que él se ha querido quedar. Yo lo comparé en su día cuando renovó a lo que pudo hacer Klopp cuando empezó esa pequeña Mm, reestructuración, cuando empezaron a salir Mané, Firmino en el centro del campo, Fabinho, Wijnaldum, Henderson. Esa temporada pasada que podemos catalogar de transición, para allá mm. sorprendentemente dijo, oye, me voy. Guardiola ha renovado 2 años, pero eso no quiere decir que a lo mejor la temporada que viene diga, oye, yo ya he hecho la reestructuración este verano, empiezo el proyecto y a partir de ahí que venga otro. Yo creo que es lo que puede pasar. Ahora, que a lo mejor después de lo que ha pasado en esta eliminatoria de Champions, sobre todo, no por lo que ha pasado, sino cómo ha pasado, de lo que te he Sí, dicho al principio, de que el mensaje no cala, que diga, yo sinceramente creo que con todo lo que hay que reconstruir, no me vale con un verano. Entonces, que es lógico, porque es que se tiene que gastar 1.000 millones en un verano. O sea, es que no, ya. no es concebible ni para el Manchester City. Entonces, a partir de ahí, igual Guardiola dice, pues hasta aquí, me he equivocado renovando y me voy. Pero yo creo que sinceramente renovó para iniciar esa reconstrucción y no dejar al club destrozado. Sí, yo creo que también va a ser un ejemplo muy parecido al de Klopp y es un buen ejemplo en el que medirse en base a que mira cómo está el Liverpool a día de hoy. El ejemplo contrario está a lo que pasó en Manchester hace una década en la otra acera de la ciudad, ¿no? Con el Manchester Sí, United. sí, El sí. post-Ferguson no fue fácil y ahí sigue el equipo. Pero bueno, en fin, veremos, porque esto será un tema para debatir largo y tendido durante el verano y de cara a la próxima temporada. Sí, sí.
Rodri, vamos a hablar ya de los tres que sí siguen vivos, porque es la liga junto con la Liga Española que mantiene a esos tres equipos ahora mismo clasificados a los octavos de final. Ya conocemos a los rivales porque lo hemos conocido en la mañana de hoy. Y en este caso, empezando por Aston Villa, que fue en orden, en este caso, el que más atrás quedó, séptimo, si no me equivoco. Claro, el sorteo le ha deparado en este caso enfrentarse a un Brujas, que es verdad que viene de hacer esa eliminatoria ante el Atalanta, que en fin, que el Atalanta tuvo ese partido de vuelta que estuvimos, de hecho, comentando en el directo de ayer. Desastroso. Que bueno, que al final defensivamente el equipo hizo agua, podemos decir. Y claro, al final el Brujas se ha metido ahí un poco como equipo, entre comillas, revelación, pero a su vez es la gran cenicienta de los que están y le ha tocado al Aston Villa. ¿Catalogaría ahora mismo como el Aston Villa el equipo revelación o posible revelación de cara a lo que queda de Champions, quizá? A ver, yo creo que podría ser, sobre todo porque los equipos de Emery, lo vimos con su Villarreal cuando se cargó al Bayern y llega hasta semifinales de Champions. Los equipos de Emery, este tipo de eliminatorias, partidos, lo suelen plantear muy, muy, muy bien. Y aparte, creo que en el mercado invernal, creo que han salido reforzados porque pierden a John Durán, que posiblemente fuese el mejor revulsivo del fútbol europeo. Pero creo que han ganado bastante con Rashford, que es cierto que hay que recuperarlo para la causa, Asensio, que hay que recuperarlo para la causa, Donny Malen, que es cierto que no está inscrito, pero bueno, Disasi era necesario. Pero creo que han ganado más de lo que han perdido. A partir de ahí sí que es cierto que el Aston Villa está siendo un equipo un poco, al menos en Premier, irregular. O sea, no está como la temporada pasada, que marcó un ritmo, pues precisamente que le valió para entrar en Champions siendo cuarto. Entonces, claro, creo que obviamente no se puede quejar del sorteo porque junto al Barcelona creo que ha sido el principal beneficiado, por lo menos en esta ronda de octavos. Sí. Pero bueno, el Brujas tampoco tiene nada que perder. Si no me equivoco, creo que Aston Villa y Brujas juegan ya en la fase de Liga, que creo que es un partido en el que... Sí, creo que Tyron Mings hace una cesión con el Dibu Martínez, de que la coge con la mano y pitan un penalti a favor del Brujas. Vale, sí. Esto me suena, lo que no recordaba es que era contra el Brujas este partido. Creo que fue contra el Brujas, si no me equivoco. Entonces, bueno, son dos equipos que ya se conocen. Creo que ese partido acabó en empate. Así que, bueno, vamos a ver, porque este Brujas ya Atalanta, que venía siendo, es cierto que en 2025 ha caído un poquito, pero Atalanta cuando se enfrentó contra el Real Madrid en la fase de Liga, decíamos, cuidado que Atalanta es uno de los equipos más en forma de Europa. Se los han cargado, dando una muy buena versión en los dos partidos. Así que, bueno, vamos a ver, a favor, la vuelta en Villa Park, eso sí. Claro, al final una gran ventaja que tienen los equipos del top 8 es precisamente eso, que es lo que también hemos comentado un poco, de que el Atlético de Madrid tiene esa ventaja respecto al Real Madrid con la vuelta en casa, que este tipo de eliminatorias que son sobre todo muy igualadas, pueden marcar incluso la diferencia, y en el caso de Aston Villa, que encima es favorito per se, pues si encima tiene la vuelta en Inglaterra, aún lo tiene más sencillo. Luego tenemos a Arsenal y Liverpool. Claro, el Arsenal ahora mismo, si no me equivoco, Rodri pasa por un momento un pelín más complicado. Ha tenido lesiones con el tema del 9, si no me equivoco, ¿no? Que Kai Havertz se pierde lo que queda de temporada. Y el otro día jugó Mikel Merino, ¿no? Me pareció, porque no vi el partido, pero me pareció leer y marcó un doblete o algo así, ¿no? Empezó, o sea, ahora mismo el Arsenal no es que no tenga delanteros, es que no tiene delantera, porque Saka también está lesionado, Martinelli también está lesionado, Gabriel Jesús fuera toda la temporada y Havertz fuera toda la temporada. El otro día jugaron arriba en Guaneri, el chico este de 17 años, que la verdad es una fantasía este chaval, no es Lamine Yamal, pero bueno, a nivel de Inglaterra lo que se le podría asemejar un poquito. Aquí lo vimos contra el Girona y hombre. Exacto, bueno, se llevó el MVP. Sí, eso es. Y bueno, Trossard de falso 9 y Sterling, que bueno, yo creo que el otro día jugaron contra el Leicester. Sterling no sería ahora mismo ni jugador de rotación en el Leicester, para que nos hagamos una idea. Le quitó Mikel Arteta en el minuto 70, si no me equivoco, movió a Trossard a izquierda, metió a Merino de 9, falso 9, como lo queramos llamar, y cascó 2 goles. Claro, saliendo de revulsivo contra el Leicester, que está peleando el descenso, y una opción sorpresiva que también le sorprende al rival y dice, bueno, a partir de ahí, ¿es sostenible lo de Merino de falso 9? Vamos a verlo. Yo creo que tiene condiciones para jugar ahí, al menos para parchear, pero no sé cuánto de sostenible es para decir que este Arsenal a qué pueda aspirar, tanto en Premier como sobre todo en Champions también. Yo creo que cuando... al menos la sensación que yo tenía es que cuando empezó la Champions, al menos el Arsenal era como uno de esos equipos que estaba representando de forma muy clara el segundo escalón. Creo que el primer escalón al final, bueno, en teoría ya te lo marcaba el Manchester City, pero bueno, ya vimos lo que pasó, pero en teoría siempre ha sido el típico City, Madrid, Bayern. Luego a lo mejor el Liverpool evidentemente ya sí que lo es, y el Barça por temporada podría serlo, pero bueno, para mí el Arsenal siempre ha estado en ese segundo escalón. La sensación que tengo es que no sé si lo podemos seguir manteniendo ahí, porque yo en ese segundo escalón, por ejemplo, ahora mismo metería al PSG de forma muy clara por cómo está. El Inter me parece un equipo sólido. No sé si el Arsenal lo siguen metiendo ahora mismo a ese nivel o no lo ves tan ahí, dentro de lo que es aspirar a Champions.
A ver, yo creo que puede estar en ese tier, pero siempre por detrás de estos, de Inter, PSG, o sea, en ese segundo escalón, si no es que baja al tercero, por lo que te digo, por la falta de efectivos que tiene arriba. Sí que es cierto que atrás es un equipo sólido y en Champions casi premia más lo sólido que seas atrás Sí, que adelante seas un equipo como podría ser el PSG, que es cierto que la defensa también ha mejorado, pero que sobre todo en ataque, que yo te conté que eran en los últimos 4 partidos de Champions el PSG 18 goles, cuando al principio en las primeras 6 jornadas creo que llevaba 6. sí. Pero claro, ganar la Champions creo que tiene más de construirse de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás. Entonces creo que eso a lo mejor puede jugar a favor del Arsenal en el momento en el que te lo quieras creer un poco, pero que creo que no le va a valer, porque en el momento que a lo mejor contra el PSV puede que no tenga que necesitarlo, pero en el momento en el que tenga que remontar una eliminatoria, como puede ser que le va a tocar en cuartos o el Real Madrid o el Atlético de Madrid, Sí. en cuanto se ponga por detrás, es que no tiene manera de remontar esa eliminatoria ni con jugadores revulsivos que le cambian la cara. No lo tiene, ahora mismo, no lo tiene. El PSV, que era la siguiente pregunta, que es el rival. Claro, es un equipo que en Champions yo sí que le he podido ver un poquito más, porque se ha enfrentado, por ejemplo, contra el Girona, vi su debut que fue ante la Juve también a principio de temporada. Correcto. Es el típico equipo claro, muy neerlandés en el sentido de que tiene jugadores siempre habilidosos, interesantes, verdad que ha juntado mucha juventud con mucha veteranía, porque ahí tenemos ahora mismo a Perisic y a Luuk de Jong, que con Maños, con Bosque, como solemos decir, están siendo importantes en esta Champions, en la realidad. Correcto. Y un poco esa mezcla también de ganando temporadas los Schutten, Berman y compañía, ¿no? Que al final le siguen dando partido al equipo. Me parece, Bakayoko. claro, me parece el típico equipo que evidentemente nunca lo vas a meter en unos hipotéticos cuartos de final, pero no sé si tú lo ves un rival igual de peligroso que yo para cualquier equipo que no sea de los 3 4 importantes. Sobre todo por la calidad que tiene arriba, aunque también verá que en defensa es un equipo más flojeto, evidentemente. Sí, a ver, es lo que siempre pagan los equipos neerlandeses, que atrasar una feria. Sí que es cierto que tiene a Flamingo, que el otro día de hecho marca contra la Juve, que es un proyecto de central Sí, bastante interesante. De hecho creo que también le marca el Girona, si no me equivoco. sí, Pero como digo, son equipos que arriba son muy alegres y atrás pues son un poco una feria. Ahora bien, viene que cargarse a la Juve, que la Juve en ese primer partido le gana 3-1, si no me equivoco, el primero de esa Champions. Y al final sí, le ha dado la... Bueno, acabó pasando la eliminatoria con una versión muy pobre de la Juve. Contraste Arsenal, como te digo, sí, pues el PSV puede ser un equipo más endeble atrás, ¿vale? Pero es que si el Arsenal no tiene esos recursos para hacerle daño arriba, pues ahí se va a jugar la eliminatoria. Creo que el Arsenal sí que tiene mejor defensa que ataque puede tener el PSV y eso es lo que puede sí. jugar a favor del Arsenal, que evidentemente tiene que ser favoritísimo. Ahora bien, yo es un equipo del que tampoco me fío y de hecho el otro día cuando palma la lluvia ahí en Eindhoven estuve mirando porque tengo yo la cuenta de hace tiempo, este PSV no pierde en Eindhoven, creo que es desde noviembre de 2022, no pierde un partido en todas las De competiciones, 2022. desde 2022. O sea, Entonces, claro, no es un mal dato este. claro, hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un partido contra el Feyenoord de Slot, precisamente, que creo que ese año Ujú. ganan la liga. Pero desde ahí yo estaba echando cuentas y si no me equivoco, creo que no han perdido ningún partido en Eindhoven. De hecho, le ganan al Liverpool, que sí que es cierto que era la última jornada ya de esta fase liga, el Liverpool rotando mucho, pero le ganan. Sí, sí, sí. Pues, mira, no tenía este dato, sí que tenía el dato de que era un equipo que no había perdido en toda la temporada, era lo que yo sabía, pero no sabía que se remontaba tan Sí, atrás, sí. así que Bueno, interesante y el eso. año pasado hizo en Eredivisie récord de puntuación histórica, creo que hace 96 Sí, puntos, algo que nunca había hecho ningún equipo. O sea, cuidado, cuidado, que es un equipo que en verano no perdió piezas de lo que ya hizo historia la temporada pasada, que con Peter Bosz, como digo, se va alargando ese proyecto. Yo creo que el Arsenal debe ser favoritísimo, pero es el típico rival que dices, cuidado que va de infravalorado y de tapado. ujú. Y por terminar con el Arsenal, a ver, aquí en el canal analizamos fútbol español, evidentemente de forma principal, más allá de las Champions. David Raya, que empezó la temporada muy bien y yo lo que vi del Arsenal vi partidos absolutamente descomunales. ¿Cómo está el portero español ahora mismo? Bueno, creo que en una línea normal, no es lo espectacular que fue a principio de temporada, que dejó paradones impresionantes, Ujú. pero creo que es lo que buscas en un portero, que sea sólido, tampoco comete errores muy groseros, o yo por lo menos no le recuerdo, así que bueno, en esa línea que creo que compensa más que no altibajos constantes como podía ser por ejemplo en el Chelsea Robert Sánchez, que a lo mejor un día Sí. te hace un paradón y luego otro día se come una que dices, pero ¿cómo puede ser esto? Así que bueno, creo que es una de las grandes garantías del Arsenal, tanto por el juego ahora aunque sea muy bajito como por el juego de pies. Bueno, y que bajo palos el tío es un felino. O sea, a mí me parece un portero muy infravalorado también. Vale, es que es una pregunta que tenía que hacerte obligatoria porque hay gente del chat que siempre le ha dejado un poco a deber. A mí era un portero que tenía ganas de verlo más, pero creo que este año la consolidación ha sido importante, la verdad. Yo creo. A mí me gusta, sinceramente. O sea, es un portero que me gusta. Más que Unai Simón, por meterte en el aprieto.
A ver, es que Unai Simón, claro, que era el mensaje de que gana la Eurocopa y evidentemente creo que hizo un muy buen torneo, pero yo creo que David Raya, no sé si decir que es mejor o peor portero, pero creo que tiene más recursos de portero de élite que Unai Simón. A mí a lo mejor me puede gustar un poco más, no sé si estéticamente a lo mejor que le ven más fino o como digo que bajo palos el tío se mueve mejor, el juego de pies también me parece bastante mejor que el de Unai Simón, pero creo que son gustos personales. Al final creo que Unai Simón también es un portero bastante sólido, que es lo que buscas en un portero. Entonces, pues bueno, creo que y en clave selección española, pues si te quieres meter en eso, tampoco hay motivos para quitarlo porque ha sido el portero titular que ha ganado una Eurocopa. Entonces, Ujú. hasta que no se demuestre lo contrario, debe ser el titular. Vale. Y ya por último vamos a pasar con el Liverpool, que además fue el campeón de esa fase de liguilla, aunque perdiese el último partido, pero ha sido el equipo evidentemente a batir. Encima lo vimos además contra el Real Madrid, que era como uno de los grandes partidos que había en esa primera fase, y el Liverpool fue Correcto. claramente superior. Hubo gente que conoció a Bradley ese día además. Claro, el Liverpool. Ahora hablaremos de la eliminatoria contra el Paris Saint Germain, pero antes de esto, quería preguntarte: ¿para ti es el mejor equipo de Europa? A ver, creo que el mensaje con el que acabó la fase de liguilla de la Champions fue ese. Pero es cierto que el 2025 del Liverpool ha bajado un poco. O sea, ya no se ve ese equipo tan fresco, ni que gana, no digo sin pisar el acelerador, pero que dice, es que no se le puede ganar. De hecho, caen en FA Cup con el Plymouth El Plymouth, sí. hace un par de semanas. Viene de empatar con el Everton, también empató el otro día con el Aston Villa. Es un equipo que le está costando más, no atraviesa por el mejor momento de la temporada. Ahora bien, en cualquier momento, por ejemplo, me acuerdo hace un par de semanas también, a principios de febrero, el partido contra el Bournemouth, que es un partido malo del Liverpool en el Vitality, que te cuestan con un equipo intenso. Al final, tienes a Mohamed Salah que con dos chipazos te resuelve. Y eso es el Liverpool, al fin y al cabo. O sea, que en el momento más valle de la temporada no se cae, no se está cayendo, no se está cayendo. No es como el Barcelona cuando tuvo la racha esta de enero, o sea, de noviembre, diciembre, que Mm, enlazó siendo el peor equipo de la liga, si no me equivoco, que hizo 5 puntos de 24. O sea, sí. una racha muy mala. Creo que el Liverpool se ha conseguido sostenerse, no pegarse ese trompazo, pero como te digo, creo que no llega en el mejor momento de la temporada y le ha tocado la mala suerte, entre comillas, de enfrentarse al Paris Saint-Germain, que viene creciendo mucho. Claro, es que seguramente el Paris Saint Germain sea el equipo, al menos de los top europeos, ¿eh? Hablamos del top 7, 8, 9 europeo, el que más ha crecido en los últimos meses. Para mí, encima de los equipos más divertidos de ver, aunque eso ya evidentemente es cuestión de gustos. Y yo tenía al menos la sensación de que ya fuese Paris Saint Germain, ya sea Barça o Liverpool, a mí al menos me da la sensación de que era la mejor eliminatoria que íbamos a tener Sí, en sí. octavos, incluso por encima del derbi madrileño, que es top, sobre todo también para nosotros. Pero incluso creo que esta eliminatoria está incluso por encima, no sé cómo tú lo ves. Es que la sensación que te puede dejar es que de lo que hubiese tocado entre el Liverpool, PSG y Barcelona, de ahí puede salir, no sé un campeón, pero sí un finalista. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente es de lo más top que pueda tocar. Evidentemente, claro, el Real Madrid, Atlético de Madrid se lleva muchos focos. Ese Leverkusen Bayern también va a ser Sí. interesante, pero este PSG Liverpool, por cómo empezó el Liverpool la temporada y cómo se ha mantenido y por cómo está creciendo el PSG, creo que es la gran eliminatoria por nivel de los dos equipos de esos octavos de Mm. final. Como decíamos, en este caso, la vuelta se juega en Anfield como factor a tener en cuenta. Yo por lo menos doy a Liverpool un poco favorito, pero no sé hasta qué punto y cuánto. O sea, tú como, si tuviese que dar el típico porcentaje de Maldini, por ejemplo, ¿tú cómo lo darías? Sí, yo creo que pondría al Liverpool un puntito por encima. Pero igual lo que, no sé, en noviembre dirías un, no sé, 60-40, Ujú. 65-35, creo que ahora ya más se empieza a acercar a ese, me mojo un poquito y es un 55-45 solo. Ujú. Sinceramente, además la vuelta en Anfield, pues bueno, creo que eso también puede jugar a favor, pero insisto, es que el PSG está creciendo muchísimo. Está creciendo mucho, 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 mucho. Sí, al final yo creo que por suerte uno de los equipos que más estoy pudiendo ver, fuera de la Liga Española evidentemente, de los 20 equipos de primera, uno de los equipos que más estoy pudiendo ver y uno de los equipos que, bueno, es lo que tú decías antes, que el Barça ha esquivado una piedra importante en el camino y claro, seguramente eso nos va a dejar una gran eliminatoria. Tú, así como ya balance general, Rodri, te dejo en el Liverpool ahora mismo para ti, ¿qué sería decepción? O sea, entiendo que si cae ahora sería decepcionante por mucho que fuese el Paris Saint Germain, porque al final en octavos, partido de donde viene, sería rarete.
¿Para ti cuál debería ser el objetivo de Liverpool mínimo? Me parece muy difícil de calibrar. Es que hay que partir de la premisa de que es que nadie se esperaba que en la temporada en la que se va Klopp después del legado que llega, o Claro, sea, que deja y llega Slot, pues te puedes imaginar un Liverpool que la temporada pasada ni siquiera jugó Champions, que es que quedó fuera. O sea, pues un Liverpool que vuelva a Champions, que pueda ser el tercero ahí en discordia con el City y el Arsenal peleando la Premier, y que en esta Champions, pues bueno, que llegase salvando estos cruces, pues como te toca el Paris Saint-Germain, pues vale, pero que te pudiese llegar, no sé, unas semifinales como muchísimo. Es que estás iniciando un proyecto nuevo con Slot. Era un entrenador que prácticamente nadie conocía. Claro, una vez dejas atrás todo eso que parece que ya nadie se acuerda de Slot en Anfield, claro, es decepcionante caer contra el Paris Saint-Germain en octavos. Sí, es decepcionante. Pero si analizas de cuál era el punto de partida de este Liverpool, que parece que se nos olvida. Pero, por ejemplo, este Paris Saint-Germain el año pasado llega a semifinales de la Champions. sí. Entonces, para mí sería decepcionante que cayese con el PSG. Yo decepcionante no lo tildaría. O sea, sería, pues bueno, te ha tocado el PSG y puedes perder. Es que ese es el mensaje, que puedes Sí. perder. Pero a partir de ahí es lo que te digo, es que me parece muy difícil hablar de decepción analizando cuál era el punto de partida de este Liverpool. Y pese a la eliminatoria, ¿te parece el más favorito de los ingleses para ganar la Champions? Entendiendo que Aston Sí, Villa, sí. evidentemente no. Y aún así por encima del Arsenal, entiendo, ¿no? O sea, me parece que es el que tiene más difícil pasar su eliminatoria, pero a Pero si la la hora de pasa, ganar, claro. pero a la hora de ganar el título es más favorito que Aston Villa y Arsenal. O sea, creo que son dos cosas que son compatibles. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Muchas gracias por haberte pasado por aquí un ratito y por haberte quitado parte de tu tiempo. Nada, a ti por la invitación y seguimos, a ver si me puedo pasar otro día. Está, seguro que sí, porque bueno, la Champions evidentemente todavía queda mucho, aunque estemos ya a final de febrero, pero es que todavía queda todo lo más importante porque, bueno, este nuevo formato es lo que tiene, básicamente. Así que venga, Rodri, muchas gracias por pasarte y ya vamos hablando. Bueno, nos vemos. Chao, 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 chao. chao, chao.